Buenas tardes, ¿cómo están todas, todos? Bienvenidos. Bueno, mi nombre es Mariana dos Santos, soy psicóloga social, acompañante terapéutica, estoy estudiando el segundo año del profesor universitario, eh, entre otras especializaciones, actualizaciones en salud mental. Bueno, después vamos a hacer un videito con una presentación para que todos nos conozcamos. En este caso quería volver a grabar y subir el video que ya está en el canal de YouTube, pero no se escuchaba ni se veía bien. Entonces lo volvemos a hacer y volvemos a subir, ¿sí? Así que sin más rodeos, voy a compartir la presentación. Esta es una breve presentación que hacemos para visibilizar una problemática tan actual que es la salud mental, ¿no? Y el estigma social, siempre en relación con lo que nos compete a nosotros, que en este caso es la psicología social y el acompañamiento terapéutico. Bueno, yo me voy a minimizar, así no tapo la presentación. Bien, acá están las redes sociales, las redes de contacto, a quien le interese comunicarse. La página de Instagram, la de Facebook y la de YouTube, ¿sí? Antes de empezar, querer contarles que esta es una idea se viene gestando hace tiempo y que bueno, eh, este es el momento, así que lo empezamos a hacer realidad, ¿sí? Empezamos a subir a la página encuentros breves, videos breves como este para ir visibilizando ciertas problemáticas relacionadas a la salud mental, la comunidad, si se quiere, y al acompañamiento terapéutico. Y después, sobre el mismo tema, va a haber un módulo que se sigue arancelado, donde va a estar más dado, si se quiere, o va a haber más contenido, eh, se va a ver más profundidad, ¿no? De cada temática que vamos a ir subiendo. Bueno, este es un tema que a todos nos interpela o nos atraviesa y a la vez es algo incómodo o no es muy agradable hablar del tema, ¿no? Lo que es salud mental y los trastornos de mentales. Entonces, bueno, yo creo que a todos los que vean las imágenes les va a pasar esto, ¿no? Se va a sentir un poco incómodo, no es algo muy agradable de ver. Pero bueno, esto es un reflejo de lo que muchísimas personas tienen que hacer para continuar su día a día, ¿no? Eh, Deben enmascarar ese sufrimiento, esconder ese padecimiento por miedo a ser visto distinto, diferente, por miedo a ser juzgado, o hasta, bueno, tener pérdidas de amistades, de puestos de trabajo, entre otras cosas. Bueno, acá vemos datos oficiales de organismos oficiales, ¿no? Que cualquiera que ingrese a las páginas de estos espacios, estos lugares, va a tener el acceso a esta información, ¿no? La Organización Mundial de la Salud estima que una de cada 8 personas en el mundo padece algún tipo de trastorno mental, y más acá en la Argentina, según APSA, hay un estudio epidemiológico realizado en 2014 que reveló que la prevalencia de vida de cualquier trastorno mental en la población general argentina mayor de 18 años fue del 29,1%. Los trastornos de ansiedad fueron los más frecuentes, seguidos por los trastornos del estado de ánimo y los trastornos de sustancias. Ahora, interesante ver si hay algún estudio realizado o que sea más reciente para ver el incremento, ¿no? De lo que es los padecimientos de salud mental en la Argentina. Y acá vamos al punto álgido, si se quiere, de este encuentro, que es el estigma.
Podemos decir que el estigma social es una marca o señal distintiva que se atribuye a una persona o grupo, la cual los desprestigia y los diferencia negativamente del resto de la sociedad. La marca suele asociarse a características consideradas indeseables, diferentes o desviadas de lo que se considera normal, entre comillas. Bueno, el estigma social se manifiesta, perdón, de diferentes formas y afecta a diferentes grupos sociales. Em, y acá tenemos varios tipos de estigma. Por ejemplo, el estigma público, que se refiere a las actitudes negativas y discriminatorias que la sociedad en general tiene hacia un grupo o individuo. Por ejemplo, los estereotipos sobre las personas con enfermedad mental, eh, las personas sin hogar o las minorías étnicas. El estigma privado o personal, que son las actitudes negativas que la persona estigmatizada tiene hacia sí misma, internalizando los prejuicios sociales. Ejemplo, una persona con una discapacidad física que evita situaciones sociales por miedo al rechazo, ¿no? Acá vemos importante que es tener en cuenta, ¿no? Que el estigma público deviene, o el estigma privado personal deviene del estigma público, ¿no? Y todas están relacionadas, eh, con consecuencia una de la otra. El estigma estructural, que se manifiesta en las políticas, leyes y normas sociales que perpetúan la desigualdad y la discriminación hacia ciertos grupos. Estigma tribal, que está asociado a características inherentes a un grupo social como la raza, etnia, religión o nacionalidad. Eh, bueno, el estigma por género, el estigma por clase social, entre otras. Acá es importante destacar que estos tipos de estigma no son excluyentes y pueden solaparse, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, una persona con discapacidad mental puede experimentar tanto estigma público como privado. Y bueno, acá ya vamos a ir relacionando con lo que nosotros queremos, que es cómo se relaciona el estigma y los procesos psicosociales. Y para esto es importante entender estos tres conceptos. Y lo que es el estereotipo son creencias generalizadas y simplificadas sobre un grupo de personas. Los estereotipos negativos asociados al estigma refuerzan la idea de que la persona estigmatizada es inferior o es peligrosa. Luego tenemos al prejuicio, que son actitudes negativas hacia un grupo de personas basadas en los estereotipos. Los prejuicios hacia las personas estigmatizadas pueden llevar a la discriminación. Y la discriminación, que son acciones injustas o negativas hacia un individuo o grupo, basadas en los prejuicios. La discriminación puede manifestarse de múltiples formas, como la exclusión social, la violencia y la negación de oportunidades. Esto vemos claramente cómo es una consecuencia de la otra, ¿no? Bueno, continuamos y acá vamos a tratar de observar cómo los conceptos y teorías de la psicología social nos ayudan a comprender los mecanismos subyacentes al estigma y sus efectos en las personas, ¿sí? El estigma y los procesos psicosociales, perdón, asociados tienen un impacto significativo en la salud mental de las personas estigmatizadas. Algunas de las consecuencias más comunes incluyen la baja autoestima, la ansiedad y la depresión, el aislamiento social, problemáticas en la salud física, dificultad para alcanzar metas. Pero acá es importante destacar o mencionar, mejor dicho, em, cómo todo está relacionado, ¿no? La baja autoestima hace que la persona se aísle porque se siente insegura, con miedo a ser rechazado. Esto produce aislamiento social y que este aislamiento social genera una ansiedad que lleva a una depresión. Bueno, todo está relacionado y una es consecuencia de la otra, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta y saber que todos somos parte de una sociedad, por ende todos tenemos
responsabilidades, ¿sí? Con los demás, como el respeto, ¿sí? Y la comprensión, la empatía, bueno, y otros temas que ya vamos a ir tocando. Em, También vamos a analizar unas causas que contribuyen a la persistencia del estigma en nuestra sociedad, y algunas de las causas de por qué sigue o continúa existiendo el estigma. Puede ser el miedo a lo desconocido, eh, que bueno, podemos decir que lo que no se conoce o no se entiende a menudo genera temor y desconfianza. Las diferencias, ya sean culturales, físicas o de cualquier otro tipo, pueden ser percibidas como amenaza, lo que lleva a la estigmatización. Bueno, como personas, los seres humanos tienen una tendencia natural a categorizar, simplificar al mundo que los rodea. Al etiquetar a ciertos grupos como diferentes o desviados, se busca establecer una identidad propia y diferenciarse de los demás, ¿no? La necesidad de categorizar, que es como inherente al ser humano. Los intereses sociales eh, y políticos, ¿sí? El estigma puede servir a interés político y social, sociales más amplios. Por ejemplo, al estigmatizar a ciertos grupos se puede justificar desigualdades sociales y políticas, ¿no? La influencia de los medios de comunicación, que es algo muy importante de tener en cuenta, ¿no? Los medios de comunicación tienen un gran poder para influir en las percepciones y actitudes de las personas. A menudo las representaciones negativas de ciertos grupos puede contribuir a reforzar los estereotipos y el estigma. La educación y la socialización, que este es uno de los temas más importantes en este caso, que es combate, digamos, una causa y luego vamos a verlo como es también algo muy importante para combatirlo. La educación y la socialización. Y los valores, creencias y actitudes se aprenden a través de la educación y la socialización. Si desde la infancia se expone a los niños a estereotipos negativos, es más probable que los internalicen y los reproduzcan en su vida adulta. También está el miedo a lo diferente, que es algo parecido al miedo a lo desconocido, eh, que dice que el miedo a lo diferente puede llevar a la discriminación y al estigma. Las personas que son percibidas como diferentes pueden ser objeto de burlas, exclusión y discriminación. Bueno, y acá, como decíamos, eh, podemos llegar a presentar, si se quiere, estrategias y acciones concretas que podemos llevar a cabo para combatir el estigma, ¿no? Y promover una mayor aceptación de la diversidad en salud mental. Para combatir el estigma es fundamental promover la educación, la diversidad y la inclusión. Eh, Además, es necesario cuestionar los estereotipos y desafiar las creencias negativas sobre los grupos estigmatizados, ¿sí? Como decíamos recién, uno de los puntos más importantes en este sentido que decimos para combatir el estigma es la educación y la concientización. ¿Y por qué es importante? La educación es la base para cambiar las percepciones y actitudes negativas hacia la salud mental. Al proporcionar información precisa y actualizada sobre los trastornos mentales, se desmitifican los mitos y se reduce el miedo a lo desconocido. ¿Sí? Y se puede hacer a través de campañas de sensibilización, talleres y charlas, ¿sí? Que esto es muy importante, ¿sí? Para organizar talleres y charlas en escuelas, en universidades, empresas, en la comunidad en general, para abordar temas relacionados con la salud mental, ¿sí? También desarrollar material educativo, ¿sí? Que explique qué son los trastornos mentales, cómo se manifiestan y cómo se pueden tratar. Y algo muy interesante también en este sentido es que hay una invitación, digamos, a ser parte de esas personas que padecen trastornos mentales y que puedan dar testimonio, ¿no? Para compartir sus historias, para humanizar esa experiencia y romper el tabú. Esto es algo muy importante y algo muy lindo para llevar a cabo, ¿sí? Bueno, promoción de la diversidad y la inclusión. ¿Por qué es importante este punto? Eh,
Fomentar la diversidad y la inclusión crea un ambiente donde todas las personas se sienten valoradas y respetadas, independientemente de su estado de salud mental. ¿Sí? ¿Cómo hacerlo? eh, Crear espacios seguros en las escuelas, en los lugares de trabajo y en la comunidad en general, ¿sí? Donde las personas con trastornos mentales se sientan cómodas para hablar y expresar lo que sienten, ¿no? Contar sus experiencias y hablar, digamos, en un lugar, en un lugar contenido y seguro, como dice acá. Utilizar un lenguaje inclusivo y evitar etiquetas estigmatizantes, implementar políticas en las organizaciones que promuevan la inclusión de personas con trastornos mentales. Otro punto importante es el desafío de los estereotipos. ¿Por qué es importante? Porque los estereotipos negativos sobre la salud mental perpetúan el estigma. Al desafiarlos, se contribuye a cambiar la percepción de las personas con trastornos mentales. ¿Y cómo se puede hacer? ¿No? Por medio de representaciones positivas, promover representaciones positivas de las personas con trastornos mentales en los medios de comunicación y la cultura popular. Contar historias que desafíen los estereotipos y muestren la diversidad de las experiencias de las personas con trastornos mentales. Colaborar con influencers y figuras públicas para difundir mensajes positivos sobre la salud mental. En este caso, digamos, es tener en cuenta también las fuentes de información de sitios oficiales, ¿sí? Para contribuir y reforzar eso de, por ejemplo, las representaciones positivas, ¿sí? Siempre hacer cada cosa a conciencia. Y el último punto, apoyo a las personas con trastornos mentales. El apoyo social es fundamental para la recuperación de las personas con trastornos mentales. ¿Y esto cómo se puede hacer? Por fomentar grupos de apoyo, por ejemplo, ¿sí? La creación de grupos de apoyo donde las personas puedan compartir sus experiencias y recibir apoyo es muy importante. Garantizar el acceso a servicios de salud mental de calidad, defender los derechos humanos de las personas con trastornos mentales y combatir la discriminación. Sí, hay algunos puntos que son más fáciles de cualquier persona, digamos, lo puede llevar a cabo y hay otras que son más eh, que corren por cuenta de organismos gubernamentales, ¿no? Como garantizar el acceso a los servicios de salud, correría más por la política pública que por la comunidad en sí. Pero bueno, está bueno tenerlo en cuenta también. Es importante que recordemos que combatir el estigma es un proceso a largo plazo que requiere la participación de todos. Al trabajar juntos podemos crear una sociedad más inclusiva y más compasiva para las personas con trastornos mentales. Bueno, acá hay no se puede ver bien la imagen así nítida, pero lo que a mí me interesaba era la frase de Emiliano Galende, que es una eminencia en este tema, y que bueno, los invito a quienes quieran buscarlo, que es muy interesante el material que hay de este autor. Y bueno, lo que él dice que el objeto de la salud mental no es de un modo exclusivo el individuo o los conjuntos sociales, sino las relaciones que permiten pensar conjuntamente al individuo y a su comunidad. Y para ir cerrando esta presentación breve, bien concisa, sobre temas por ahí muy puntuales, ¿no? Porque es importante la empatía y la comprensión de este tema. ¿Sí? La empatía nos permite ponernos en el lugar de la otra persona y comprender sus sentimientos, miedos y desafíos. Al humanizar la experiencia de las personas con trastornos mentales, desmitificamos los estereotipos y fomentamos la conexión humana, ¿sí? La reducción del miedo y la desconfianza. Cuando las personas se sienten comprendidas y aceptadas, es menos probable que experimenten miedo o desconfianza hacia aquellas que viven con trastornos mentales. La empatía facilita la comunicación abierta y honesta, lo que permite a las personas con trastornos mentales
sentirse más cómodas para hablar sobre sus experiencias y buscar apoyo, que es algo muy importante en este sentido. Las relaciones basadas en la empatía y la comprensión son más sólidas y duraderas. Esto puede generar un impacto positivo en el bienestar emocional de las personas con trastornos mentales en su capacidad para recuperarse. Eh, y por último, mencionar que al desarrollar empatía podemos desafiar nuestras propias creencias y prejuicios, lo que contribuye a un cambio de actitud más amplio hacia la salud mental. ¿Sí? No, no nos tenemos que olvidar de esto que es muy importante, que la salud mental nos afecta a todos. ¿Sí? Destacar que los trastornos mentales pueden afectar a cualquier persona, sin importar su edad, su género, raza o condición social. Subrayar que el estigma puede tener consecuencias graves para la salud mental de las personas, incluyendo el suicidio. Entonces, incentivar a las personas a ponerse en el lugar de quienes viven con trastornos mentales y a tratarlos con respeto y comprensión. ¿Sí? Es la clave. Juntos podemos hacer la diferencia. Enfatizar que cada persona puede contribuir a crear un mundo más inclusivo y compasivo. ¿Sí? Así que bueno, esto por ahí son algunos tips para el llamado a la acción, como dice ahí abajo. Recuerden que un llamado a la acción efectivo debe ser claro, conciso y motivador. Debe inspirar a las personas a tomar medidas y a generar un cambio positivo. ¿Sí? Estos son algunos de los tips que queríamos aportar desde nuestro humilde lugar, siempre teniendo en cuenta que si buscan información tiene que ser desde una fuente confiable, páginas que tengan datos de organismos oficiales, y si necesitan ayuda deben dirigirse al lugar más cercano donde vivan, ¿sí? Que siempre puede haber algún profesional para atender a la emergencia, si se quiere, o a la urgencia, ¿sí? Siempre hablando de salud mental, ¿no? Eh, Así que bueno, con esto damos por finalizado el encuentro, la breve presentación eh, de esto que es el estigma social con una perspectiva psicosocial, el estigma social en salud mental. Y contarles también que en la página también vamos a subir el módulo sobre este tema, que va a ser 4 clases sobre este tema, obviamente a más profundidad, con temas más puntuales y en más, digamos, sí, a más profundidad. Y así vamos a ir subiendo contenido relacionado a esto que estamos diciendo. También mencionarles que vamos a tener el placer de tener entrevistas, que las vamos a ir subiendo también al canal de YouTube. Obviamente, quien quiera compartir la página, quien quiera sumarse eh, a Espirales, bienvenido sea. Y bueno, les dejo un abrazo grande, que estén bien y nos vemos la próxima.